compadres. Entonces, desde el punto de vista bélico, el más importante de los 21 generales es Calixto Contreras. Y desde el punto de vista político, el más importante es Severino Ceniceros, puesto que fue gobernador de Durango y senador de la República. Por cierto que cuando fue senador por Durango, hay esta anécdota. Empezó a molestarse por la política del gobierno federal, del gobierno del centro, que siempre nos ha tratado mal a Durango. Yo no sé qué le ha hecho Durango al gobierno federal. Yo pienso que una de las causas del atraso de Durango es que estamos lejos de todo, lejos del mar, lejos de la frontera, lejos de la capital de la República, lejos del presidente de la República y en una nada hasta lejos de Dios. Entonces Severino Ceniceros pues estaba muy molesto y tenía que rendir uno de sus informes de gobierno. Va una comisión de diputados por él para acompañarlo a que rinda su informe y se niega a rendir el informe. Y dice, no rindo nada. Y renuncio. Y renunció. Ese era Severino Ceniceros. Ese fue el informe que no se rindió. Bueno, otra de las anécdotas. Las bilis de Pablo Lavín. Pablo Lavín fue a Durango para entrar con los revolucionarios en el triunfo. Pero donde al llegar a la labor de Guadalupe, ya muy cerca de Durango, se le derraman las bilis. Y se le derraman las bilis porque le informaron que José Maciel, uno de sus hombres, andaba cometiendo muchas tropelías. Y se enojó mucho y ordenó que lo fusilaran. No lo fusilaron, no sé por qué, pero a Pablo Lavín se le derramaron las bilis. Salió de Durango el doctor Brachetti para atenderlo, y de aquí de La Laguna partió un doctor que creo que se apellidaba Rodríguez también para atenderlo. Llega el doctor Rodríguez a la labor de Guadalupe y en un automóvil que le prestó, creo que Curvelo, un hacendado de Durango, se regresó a La Laguna Pablo Lavín, acompañado por el doctor que había salido de aquí para atenderlo. Se regresó con las bilis derramadas que le impidieron desfilar con los revolucionarios. Después creo que Pablo Lavín también se volvió huertista, y lo fusilaron aquí sus mismos compañeros huertistas. Ignoro la causa, pero lo fusilaron ellos. ¿Qué otra anécdota? Aquí tengo una que escribí, que le llamé Las dos explosiones. La tarde del 10 de abril de 1905, esto no es todo del maderismo, pero son algunos antecedentes. Se registró una fuerte explosión en la fábrica de nitroglicerina ubicada en la tinaja del partido de Mapimí, muriendo 2 personas de nacionalidad italiana y resultando además 3 lesionados, uno de ellos con heridas leves. Como el que no asegunda no es buen labrador, la noche de ese mismo día hubo una segunda explosión que elevó a un albañil hasta el cielo. ¿Qué otras estampas laguneras de los maderistas?
Bueno, me voy a permitir dar lectura como un homenaje a los generales de Cuencamé. Ellos fueron Severino Ceniceros, Calixto Contreras, Lucio Contreras, Eladio Contreras, Pedro Favela, Bernabé González, Viviano Hernández, Hilario Rodríguez, Juan Espinosa y Córdoba, Maclovio Sánchez, J. Santos Sánchez, Pablo Gamis, Lorenzo Ábalos, Vicente Orozco, Rosendo Armendáriz, Jesús Díaz Couder. Por cierto que yo tuve un compañero en la Escuela de Derecho, ya lamentablemente fallecido, Manuel Díaz Couder, de Gómez Palacio, y pues era pariente de este general Díaz Couder. Juan Pablo Marrero, Luis Aguilar Castro, Canuto Reyes Castellanos, Pedro Mesta y Alejandro González. Hace muchos años yo le presumía a un amigo de México estos generales, no obstante que la mayoría de ellos es villista, y mi filiación es carrancista. Le presumía de los 21 generales de Cuencamé, le decía, fíjese nada más, en mi estado, en un municipio que se llama Cuencamé, hubo 21 generales revolucionarios. Y él con cierta ironía me decía, oiga usted, el colegio militar debe estar en Cuencamé, Durango. Y yo le decía, oiga usted, cuando la descentralización administrativa sea un hecho en México, el colegio militar estará en Cuencamé, Durango. Bueno, no quiero entretenerlos más con más anécdotas. Bueno, quisiera relatarles cómo murió Juan E. García. Miren, al triunfo de la Revolución Maderista hubo dos candidatos al gobierno del Estado, que fue el general Juan E. García por el bando maderista revolucionario y el ingeniero Carlos Patoni por el bando maderista conservador y reaccionario. Los principales propagandistas de Juan E. García eran Calixto Contreras y Domingo Arrieta. Urdieron un plan para quitarlos en medio y los mandaron traer a Torreón, a los dos. Y aquí en Torreón les ordenaron que se fueran al sur a combatir a los zapatistas. Se negaron. La orden les pareció descabellada. Y se las estaba dando ni más ni menos que a Aureliano Blanquet, que después sería el brazo ejecutor de Victoriano Huerta, su pistolero, su matarife. Y ante esto, Aureliano Blanquet los coge prisioneros y los manda a los dos a la prisión militar de la Ciudad de México, bajo el cargo de insubordinación. Lo que querían eran quitarlos del medio, y los quitaron, y ganó Carlos Patoni la gubernatura, aunque Juan E. García siempre dijo que le hicieron fraude. Bueno, pues quisieron quitarlos en medio y ridiculizarlos. Si ustedes revisan los archivos Casasola, Aureliano Blanquet tiene una bandera pirata, así extendida, o sea, una pirata negra con la calavera y los huesos cruzados. Y el pie de fotografía dice, bandera quitada a los revolucionarios durangueños, o sea, a Calixto Contreras y a Domingo Arrieta. Los estaba exhibiendo o trataba de exhibirlos como piratas. Bueno, pues aquí no hay mar. A lo mejor alguna vez hubo mar y fue la zona del silencio, pero ya no. Entonces ni era mar, ni traían barco,
ni traían parche en el ojo, ni una pata de palo, ni un gancho en la mano. Yo he investigado a qué se debió esa bandera y llegué a la conclusión de que sí traían esa bandera, pero que no era por piratas, sino era para asustar al enemigo, diciéndoles que la lucha era muerte, que no andaban con jueguitos, la lucha era a muerte. Bueno, pues están unos días allá presos y después ordena su soltura el hombre de gran corazón que fue don Francisco I. Madero. Bueno, pues en el año de 1914 los revolucionarios estaban en poder de Torreón y se viene un avance huertista federal de San Pedro de las Colonias para recuperar Torreón. Era una fuerza impresionante. Los revolucionarios que estaban en Torreón no podían detener ese ataque. Y resulta que aquí había 8,000 civiles que no querían estar en Torreón cuando llegaran los federales. Entonces había que evacuarlos, había que ganar tiempo. Y mandaron a Juan E. García para que entretuviera a los federales, para que retardara la llegada de los federales a Torreón. Entonces pues Juan E. García peleaba con los federales un rato y luego se retiraba, y más adelante empezaba otra vez a pelear y los detenía, y así los iba deteniendo. Pero resulta que Juan E. García era un hombre de mucho valor y entraba primero al combate y se retiraba al último. Y en uno de esos combates resulta que lo rodean los federales. Ya cuando se quiere retirar, ya no se puede retirar. Lo rodean los federales y los miembros de la defensa social que colaboraban con los federales. Y un miembro de la defensa social burlonamente le dice a don Juan E. García: ¿y ahora quién vive, don Juan? Y don Juan le dice: viven Madero y yo. Y desenfunda la pistola. Lo acribillan a balazos, cae herido de muerte. Sus hombres lo levantan, lo llevan al tren para conducirlo a que lo atendieran médicamente. Quienes viajamos en tren, cuando había tren, antes que los vendiera el traidor Cedillo, a mí me encantaba el tren. Yo creo que a los que son más o menos de mi edad, pues también. A los que cuando había trenes apenas estaban en una carta de amor o en la promesa de un beso, pues no conocieron el tren, pero nosotros sí. Entonces cuando un tren inicia su marcha, siempre hay un jalón fuerte, o sea, el enganche y el arranque. Pues cuando se da ese jalón en el tren, expira Juan E. García, como si estremeciera con su último suspiro aquel tren. Y así entregó su vida a la revolución ese gran hombre, al que acompañaron además sus hermanos Máximo y su hermano Benito. Fueron tres los hermanos García, los tres generales. Los tres revolucionarios muy importantes. Aunque voy a contar esta anécdota de Máximo García. Máximo García fue gobernador también de Durango,